Muy bien, Dios les bendiga. Nuestros hermanos que nos están siguiendo por internet, que el Señor les bendiga también. Vamos a orar, ¿no? Vamos a orar que Dios nos dé la gracia para escuchar, entender. Hoy casi es una enseñanza de información, así que a lo mejor no vas a brincar de gozo ni vas a hablar en lenguas, excepto Valentina. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios, por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Dios, que tú nos hables, Señor. Es un tema que, si bien no es algo que nos pueda emocionar la carne, es algo que necesitamos también entender. Por lo menos, Señor, tener como una información. Y, Señor, que esta información se haga carne conforme a tu palabra. Dios, ayúdame, Señor, a transmitir lo que tú deseas transmitir en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver algo que se llama un sacerdocio eterno. En todas las culturas existe el peligro de que algo se extienda o se extinga, es decir, se termine, que algo permanezca o que algo termine. Y en el caso del cristianismo, como nueva religión, estaba expuesta a sufrir cualquiera de estas dos cosas. Nosotros hemos visto a lo largo de la historia, por ejemplo, los hippies. ¿Cuántos escucharon de los hippies? Sí, a los años 60, sí, gente con cabello largo, gente oliendo mal, sí, gente que usaba este símbolo, ¿no? De peace and love, amor y paz. Generalmente eran greñudos y bueno, me tocó parte de eso, verlos nada más. Aunque a veces en mi adolescencia también olía a hippie. ¿Cuántos de nosotros en nuestra adolescencia olimos alguna vez a hippie, que no nos gustaba bañarnos? No sé por qué no nos gustaba bañarnos. No sé si es una etapa de la niñez. No olíamos feo. Nosotros no olíamos mal, ¿verdad? Los demás nos olían mal, pero nosotros no olíamos mal. Y bueno, pues de hecho a mí me dijeron, dice, ¿sabes lo que a ti te pasó? Refiriéndose al cristianismo, porque yo después de varios años todavía continuaba hablando de Jesucristo a mis compañeros de trabajo y nunca dejé de hacerlo. Y ellos veían mi comportamiento y a veces, aunque no les hablaba de Cristo, ellos de alguna manera se daban cuenta que yo era cristiano. Y uno de ellos me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú tienes es como una moda. Vas a ver que en un poquito tiempo se te va a quitar. Bueno, eso fue lo que él me dijo. Yo ya tenía con esa moda desde 1977 a 1980, o sea, 3 años. 3 años con eso, lo que mi compañero de trabajo llamó moda. Y hoy en día, de 1980 a hoy en día, pues sigue siendo una moda para mí, ¿verdad? Y mucha gente piensa que el cristianismo es una moda, que el cristianismo es solamente un tiempecito. Vas a ver que pronto se te va a quitar y te vas a olvidar de eso. De hecho, tengan cuidado con esto, hermanos. Hace muchos años en la iglesia donde yo asistía, en una de las iglesias que yo asistí, las primeras iglesias que yo asistí, un muchacho estaba hablando de Cristo allí dentro de la iglesia, estaba testificando de Cristo de una manera muy emocionante. Entonces una hermana le dijo, oye, tú te acabas de convertir, ¿verdad? Y le dijo el muchacho, sí, hermana, así bien contento. Dice, vas a ver dentro de unos cuantos meses. ¿Saben? Yo creo que el cristianismo debería de ser más y más y más y más y más. El asunto es que algo sucedió en la vida de esta señora, o
no sucedió. Es decir, o no sucedió el nuevo nacimiento, o algo impidió que siguiera el gozo extendiéndose en su corazón. A propósito, sé que mi esposa estuvo hablando acerca de recibir a Jesucristo en tu corazón, sí. Y muchas veces las pruebas nos hacen dudar de que Cristo está con nosotros, sí. Entonces, Cristo ya está en ti. Si Cristo ya está en ti, Cristo está no solamente en ti, está a tu lado, está detrás, delante, arriba, abajo, por todas partes. Sí, nos está cuidando. El asunto es que no siempre sentimos su presencia. Y dice la Biblia que nosotros debemos de caminar más por fe que por vista o por sentimientos, ¿no? Entonces, hablando del libro de Hebreos, estos cristianos estaban enfrentando a situaciones muy difíciles, como tú y como yo hoy en día. Los cristianos de esa época debían enfrentar la duda respecto a la veracidad de la persona de Jesús, de su ministerio, de su sacrificio y de su resurrección. Hoy en día estamos enfrentando lo mismo. Hoy hay programas de televisión que todo el mundo supone que son verdaderos, que todos los documentales son verdaderos. Los documentales que se hablan sobre Jesús de una manera negativa piensan que son verdaderos. Entonces, hay algunos que avalan lo que Jesús hizo, hay otros que reprueban lo que Jesús hizo, hay otros que confunden, que también Mahoma, o que también Buda, o que también Krishna hizo lo mismo que Jesucristo. En lo que se basa nuestra fe, hermanos, es que no solamente Jesús, escuchen, Jesús es el Hijo de Dios. Sí, Jesús es el Hijo de Dios. Que no solamente se hizo hombre, sino que también murió por nuestros pecados, literalmente murió, no se hizo el muerto, porque dentro de esos documentales hay gente que dice que Jesús se hizo el muerto, le jugó al vivo. ¿Sí? Que se hizo el muerto. Hay otros, una rama de los musulmanes dice que en realidad Jesús estaba vivo, lo bajaron de la cruz y pusieron a otro en la tumba, representándolo como si fuera él, y que supuestamente resucitó. ¿Me siguen? Entonces, la Biblia nos dice referente a la resurrección de Jesucristo. A propósito, se dice resurrección, no resurrección, ¿eh? Muchos dicen resurrección. La resurrección de Jesucristo, dice la Biblia que los sacerdotes de aquel entonces les dieron dinero a falsos testigos y también a los soldados, para que vean que la corrupción no solamente está en México, ¿eh? Le dieron dinero a los soldados para que dijeran que Jesús no había resucitado. ¿Sí? Entonces, hoy en día estamos igual, con un montón de dudas. El mundo siempre va a traer dudas a nuestro corazón a través de nuestros amigos, a través de nuestros vecinos, a través de nuestros compadres, a través de nuestros parientes, a través de nuestros hermanos, a través de nuestros padres, a través de los más cercanos, los más queridos. Va a traer dudas. ¿Sí? Ahora, estas dudas, ¿cómo se quitan? Estudiando la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, vamos de lleno entonces a Hebreos capítulo 7, versículo 1. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo,
a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Ahora, escuchen bien, por favor, porque aquí está una de las cosas por las cuales nos pudieran atacar. ¿Listos? Salem no existe. Hello. ¿De dónde era Melquisedec rey? De Salem. Y Salem no existe. Literalmente no existe. Entonces, uno puede decir, a ver, espérate, si no existe, entonces la Biblia está mintiendo. Porque era rey ¿de qué? Rey de Salem. Y si Salem no existe, entonces la Biblia, ¿qué sucede? ¿Nos está mintiendo o qué está sucediendo? Salem es... Sí, si no lo entendemos, miren, como decía el difunto, nos pueden chamaquear. Es un significado nada más. Es un significado, ¿sí? O sea, miren, dentro de la arqueología, especialmente en el Medio Oriente, dentro de la arqueología, el apoyo bíblico ha sido contundente para todos los hallazgos. Para todos los hallazgos, la Biblia ha sido contundente. Pero si buscas en los mapas bíblicos, no vas a encontrar un lugar que se llame Salem. Entonces uno pudiera decir, fue de Jerusalén. No, porque no dice la Biblia Jerusalén, dice Salem. Dice versículo 7, ahora vamos más para allá, ¿ok? Versículo 3, perdón. Hebreos 7, versículo 3. Sin padre, hablando de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora el asunto es que miren, ¿cuántos se acuerdan del caso Obama? De que decían que Obama no era estadounidense. ¿Sí? Trump estuvo dando lata. Miren, probablemente sí, Obama no es estadounidense. Probablemente. El político de hoy en día puede sacar papeles así, falsos. Puede falsificar, aunque después le echen en cara todo eso, ¿no? Pero cada rey o cada sacerdote debía demostrar su linaje a fin de ocupar ese puesto, porque era un puesto de importancia. Miren, por eso la genealogía de Jesús. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta de que la genealogía de Jesús es distinta en la Biblia? ¿Se han dado cuenta de eso? Mateo habla de una genealogía. Y hay otro evangelio que si no es Lucas. Lucas habla de otra genealogía. ¿Cuál es el asunto allí? Y miren, nosotros decimos que la Biblia no se contradice, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hay dos genealogías allí? La única parte, escuchen, la única parte donde las dos se unen es que vienen de la descendencia de David. ¿Sí? Pero alguna basta con Adán, ¿no? Creo. Ajá. Con Adán y la otra no. La otra no. Sí. Después de Adán. Ahora, ¿se han hecho esa pregunta? Porque hay dos genealogías. Y si la Biblia no se contradice, ¿cuál es el asunto allí? Porque son dos puntos de vista. No. Dos personas diferentes. Bueno, son dos personas diferentes. Sí, es dos puntos de vista diferentes. Pero en una genealogía no puede haber dos puntos de vista. La de
Sí, una es la genealogía de María, que usualmente No se menciona. no se debería de mencionar. Y solamente en Jesús se menciona por la parte de la mamá. Sí. Ahora, ¿la Biblia se contradice? No. Si ahora nos... Sí. ¿De dónde viene Jesús? María viene de la descendencia de David. De David. Sí. No, José es el que viene. Los dos. Los dos tienen que venir de la descendencia de David. María también viene de la Sí, descendencia pues son los dos. de David. Entonces, cuando se dice que el Cristo debía de descender del rey David, alguien pudiera tener la objeción de que no, María no viene de allá, O que José no era el papá. o José no viene de allá. ¿Me explico? Entonces los dos debían de tener la misma descendencia. El caso de David debe de ser demostrado, y aún el anticristo tiene que demostrar eso para que lo acepten, que él es descendiente de David. Sí, porque si para poder sentarse en su trono tiene que mostrar que él es. Hijo de Absalón, segurito. Sí, probablemente, sí. ¿Me siguen? Entonces todo en la Biblia debe de concordar, todo en la Biblia debe de concordar. Hoy en día los judíos no saben ni de dónde vienen. Ellos no saben ni de dónde vienen. Muchas generaciones. O sea, ya son bastantes. Por eso, miren, muchos se han mezclado ya con gente, como ellos le llaman, gentiles, ¿no? Ellos ya no se sabe ni quién es quién. Hay generaciones que mejor ni quieren. Exactamente. Así es, exactamente. Entonces, regresando a este versículo 3 dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, ahí no está hablando está hablando de Melquisedec, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir que cada sacerdote o rey debía de demostrar su linaje a fin de ocupar este puesto de suma importancia, porque de no ser así, cualquier sacerdote quedaba excluido del sacerdocio. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta en el libro de Nehemías, y yo les recomiendo que lo lean, está muy interesante. Chequen un personaje que se llama Sanbalat. El libro de Nehemías. Nehemías. En Nehemías hay un no es un santo, se llama Sanbalat. Sanbalat era un hombre que, no, mejor se los dejo ahí. Pero él está muy, muy interesante, pero él era un falso sacerdote. Él era un falso sacerdote, y a causa de él, mucha gente sufrió. Entonces, imagínate, hablando de Melquisedec, ¿cómo, si tú fueras Abraham? Vamos a regresarnos al inicio, ¿no? En Génesis. Si tú fueras Abraham, ¿te atreverías a darle los diezmos de todo el botín que tú recuperaste a un sacerdote que no sabes ni de dónde viene, y que nada más porque viene y te dice Dios te bendiga, le vas a dar los diezmos? Sin embargo, eso fue lo que hizo Abraham. Ahora, fíjense. Dice versículo 4: considerad pues cuán grande era hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. La pregunta del millón: ¿qué vio Abraham en Melquisedec? ¿Qué vio Abraham en Melquisedec como para haberle soltado los diezmos del botín? Y no era cualquier cosa. Si era Dios, tuvo que haber sentido algo grande. Convicción.
una convicción. Ajá. Sí, ahora imagínate, Abraham en ese entonces ya contaba con la amistad de Dios. Sí, y conocía al Señor de forma personal. Entonces, imagínate, cuando viene un siervo suyo, pues es fácil reconocerlo. ¿Me sigues? O sea, cuando tú tienes una relación con Dios fuerte, íntima, ya de amistad, cosa que muchos no tienen hoy en día, ¿eh? Mucha gente no tiene una relación de amistad con el Señor. Escuchen, yo he escuchado hombres y mujeres referirse a Dios en oración como usted. ¿Saben? Se oye muy respetuoso, pero muy distante. Amantísimo Padre Celestial, usted que mora en las alturas, sí, ahí está bien, en las alturas, porque no ha sido tu amigo, porque no ha sido tu padre. Un día a mí me llamaron la atención delante de mi mamá y le dijeron a mi mamá, señora, ¿por qué su hijo le habla de usted? Perdón, ¿por qué su hijo le habla de tú? Y mi mamá dice, si a Dios le hablamos de tú, que no me hable Él a mí de tú, no se preocupe. Pero es cierto, a veces esa actitud aparentemente reverente es una actitud más bien es una evidencia que hay un distanciamiento grande, inmenso, que no hay una relación íntima con Dios. Imagínate, yo no sé cuántas veces tú cuando estás en la alabanza y en la adoración puedes sentir el abrazo de Dios. Descanso, la paz de Dios sobre tu corazón. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos ponemos a pensar cómo veníamos, cómo llegamos a este lugar y qué sucede mientras nosotros estamos adorando a Dios. Porque no solamente es cantar, sino que estamos alabando a Dios, adorando a Dios con nuestro conocimiento, con nuestro entendimiento. Y cuando yo he dicho esto durante muchos años, cuando nosotros tocamos el corazón de Dios, Dios toca nuestro corazón. Y no solamente nuestro corazón, pero nuestro cuerpo también. Entonces, imagínate si Melquisedec era un rey de Salem, que Salem no existe. Pero significa Y estamos hablando de un hombre que no tiene una genealogía, no se sabe de dónde viene, no se sabe ni qué sucedió con él. Obviamente, Abraham tuvo que reconocer que ese sacerdote tenía una unción y una autoridad muy especial. Entonces, por eso, después de que se le aparecen los tres varones, Ajá. él se llega en frente nada más de uno. Porque ya lo conocía. Exactamente. Exacto. Sí, lo que no hizo Lot. En el capítulo 18, Abraham, vienen tres varones, no dice hombres. La Biblia es muy cuidadosa en ciertos aspectos, bueno, en todos los aspectos, pero ahí dice que se inclinó Abraham a uno, y no dice a los hombres, sino a un varón. Entonces, y cuando fueron los ángeles a visitar a Lot, dice que él se inclinó delante de ellos, se postró delante de ellos. Abraham no se postró delante de todos, se postró delante de uno. Entonces, cuando tú conoces a Dios, tú te rindes solamente a Dios.
Cuando tú no conoces a Dios, ¿cómo decimos en México? Eso me acordé. ¿Cómo decimos en México? No conoce a Dios, a cualquier Santo se le hinca. El que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca, ¿no? Entonces, cuando reconoces que la autoridad y la unción de Dios está sobre una persona, no puedes evitar bendecirlo de la manera que tú puedes. Y tal vez no puedas con mucho, pero lo haces. ¿Por qué? Porque tú reconoces la unción y la autoridad a través de esa persona. Ahora, ¿cuál era el significado del diezmo? Porque aquí habla del diezmo, que Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Cuál era el significado del diezmo? Representaba que todas las posesiones del que daba el diezmo le pertenecían a Dios. ¿Sí? Cada vez que diezmaban, ellos recordaban ese concepto: todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Entonces, cada vez que ellos iban al templo, llevaban su diezmo, que es el diezmo, el 10% de todas las ganancias, y ellos decían: todo le pertenece a Dios. Entonces, imagínate, después de cualquier batalla, porque bueno, en la Biblia habla de que se libraron muchas guerras, muchas batallas. Después de cualquier batalla, tú puedes darte cuenta de que no te sirven de nada las riquezas si estás muerto. ¿Cuánta gente atesora solamente, no? Entonces de nada nos pueden servir. Miren, yo no sé si tú puedas recordar siempre eso, cuando tú traigas el diezmo delante del Señor: Señor, todo es tuyo, todo te pertenece, todo te pertenece. Ese era el concepto judío en aquel entonces, y yo creo que podemos muchas veces adoptar los mismos lineamientos, ¿no? Señor, todo te pertenece. Bueno, recuerden que solamente es un principio. Si el 10% le pertenece a Dios, el 90% también le pertenece a Él, ¿no? Versículo 5. ¿Ibas a decir algo? Okay. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, chequen lo que dice ahí: tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. A mí me llamó mucho la atención esta frase, que los sacerdotes tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Tienen mandamiento de tomar el diezmo. ¿Cuántos? No solamente eso, pero para aquellos que dicen: en esta iglesia no creemos en el diezmo. Que el diezmo no es de hoy. O que el diezmo no es de hoy. Y los líderes o los pastores están rechazando este mandamiento de recibir. Ahora, si tú sabes que todo le pertenece a Dios, tomar los diezmos no era una opción para el sacerdote. ¿Me explico? No era una opción, era una orden. Ahora, hasta el día de hoy, el hombre no puede rechazar el diezmo, porque no es para él, sino para Dios. Hay personas que no lo han entendido. No, es que tú le das los diezmos al pastor. Ahorita que está hablando de eso, Ajá. Me acuerdo donde dice, cuando Moisés, Josué, está repartiendo las tierras, y dice que a los levitas no les toca nada. Ajá. Ellos iban a hacer de lo que Dios les iba a dar, si no me equivoco, ¿verdad? Algo así dice. Sí. Se
me hace muy curioso que hoy en día los pastores quieran tener, quieran tener tantas cosas, y quieran, como hemos conocido muchos pastores que tienen casas de millones y millones, siendo que ese no era tanto el propósito. O sea, como que se enfocaron mucho más en el dinero que en lo que, en los lujos. Se han brincado al luxury. Los lujos, más que en lo que Dios se deben de, en lo que Dios les mandó a hacer. Yo creo que parte de eso fue precisamente porque este concepto se invirtió. Porque los que debían de diezmar ya no diezmaron. Y el que y obviamente se desprotegió al sacerdocio, ¿sí? Bajo la excusa de que, bueno, ahora ya no es bíblico, ¿no? Ya no es del Nuevo Testamento. Eso es del Antiguo Pacto, entonces estamos en el Nuevo Pacto, entonces ya no se les debe de diezmar al pastor. No, al pastor nunca se le ha diezmado. Se le ha diezmado siempre a Dios. Y ese es el problema. El hombre no puede rechazar el diezmo porque no es para él, sino para Dios. Eso nunca ha cambiado. Ahora, el asunto de que Dios les dijo al pueblo de Israel, los levitas no van a tener posesión, pero el pueblo tenía que estar cubriendo todas las necesidades de los levitas. Y cuando dejaron de hacerlo, obviamente, ¿cuál era el problema? Era una sola tribu que iban a estar cuidando. pero ya ves, algunas personas batallan en entender el concepto del diezmo porque tiene que ver más con la condición de su corazón que una cuestión doctrinal. Es más la condición del corazón. Alguien dijo hace muchos años, tanto está aferrado el que pide mucho como el que no da. Entonces, para mí no hay ningún problema en hablar del diezmo, porque sé que es bueno y es de bendición para todos, pero tampoco voy a estar presionando para que se diezme. Es una cuestión que... ¿Cómo? Para que pongan los 10. ¿Para qué qué? Para que pongan los 10. Sí. Imagínate. Es una condición del corazón. Entre el pueblo de Israel solo los sacerdotes tenían el mandamiento de recibir el diezmo. Y cuando viene Cristo, todos nos convertimos en sacerdotes, pero no todos tenemos el mismo trabajo. Y es lo que no se entiende aquí. Es que todos somos sacerdotes, entonces ya no doy diezmo. Los sacerdotes tenían que diezmar del diezmo. Entonces, ya se les descompuso su doctrina, ¿no? No todos tenemos el mismo trabajo ni el mismo salario dentro de lo que llamamos iglesia. Y esto ha generado mucha polémica y hasta amargura, porque mientras unos brillan sin apenas hacer nada, los que hacen mucho ni siquiera son reconocidos. Hablando de los hombres que ya quizás ni exijan, solamente con bueno, hay muchas iglesias, mega iglesias, diría un hermano, megacuneros, donde hay mucho lujo, etcétera, y que no sabemos ni dónde se gastan esas finanzas. Ahora, si se gastan o no se gastan, el hombre y la mujer que le da a Dios no tiene que exigir que se les muestren en qué se gasta el dinero. Simple y sencillamente tú estás cumpliendo con el Señor. La obra es de Cristo y Él va a pagar conforme a nuestra labor. Así que mientras menos tengamos problemas con eso,
más bendiciones obtendremos de parte de Dios. Yo me acuerdo hace muchos años, uno de los muchachos que estaban en la iglesia, me acuerdo que como yo era parte del grupo de la alabanza, y el pastor un día nos invitó al boliche. Entonces nos pasamos un buen tiempo, muy buen tiempo, y y uno de los muchachos de la congregación supo que habíamos ido al boliche. Dice: ya vi dónde va mi diezmo. Lo curioso es que ahora él es pastor. Sí. Ahora el asunto es, hermanos, si nosotros no entendemos que eso es, Señor, es el diezmo tuyo, es un pago para ti, no me interesa lo que, claro, uno como pastor y como buen administrador, porque eso sí nos exige la palabra de Dios, que seamos buenos administradores. Nosotros tenemos que cuidar el dinero de los santos. Eso sí. Versículo 6: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, refiriéndose a Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Bendijo a quién? Fíjense qué grueso, ¿no? Si tú tienes la promesa, ¿qué hace un sacerdote desconocido bendiciéndote? Si tú tienes la promesa. Y fíjate lo que dice el versículo 7: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces quiere decir que Melquisedec era mayor todavía que Abraham, ¿cierto? A lo que me lleva es que existen muchos cristianos pensando que nosotros recibimos la bendición por parte de Israel. Pero si el patrón se repite, entonces, o el modelo se repite, es la iglesia la que bendice a Israel, porque la gracia superó a la ley. ¿Me entiendes? Es increíble, hermanos, cómo Dios nos alumbra en muchas cosas donde antes estábamos así como que, bueno, pues sí, Dios bendiga a Israel. Sí, Dios bendice a Israel. Nosotros bendecimos a Israel porque la bendición está en nosotros, en la iglesia de Dios. Versículo 8: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ok, vamos a entrar a algo que parece como una adivinanza o un trabalenguas. Dice versículo 9: por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Quién fue antes, Leví o Abraham? ¿Quién fue antes? No entiendo bien. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. O el Leví le pagó a Abraham. Porque es lo que dice, ¿no? En Abraham pagó el diezmo también Leví. O sea, Leví le pagó a Abraham. Pero ¿quién fue primero? ¿Abraham o Leví? Pues Abraham. Leví recibe una 10ª como ofrenda de la nación, pero podría decirse que Leví le dio a Melquisedec su 10ª por medio de Abraham. No se vale tu No. Versículo 10. Vamos al versículo 10. Porque aún estaba, ¿dónde estaba Leví? Aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué dice ahí? Cuando Melquisedec conoció a Abraham, Leví no había nacido, pero su semilla ya existía en su antepasado Abraham. Entonces, fíjense, Dios da miles de años. Y Leví le paga a Melquisedec
a través de Abraham. Wow. El diezmo de los diezmos. Por eso es importante, hermanos. Dios usa patrones o ejemplos para que entendamos algo futuro. En este caso, Dios usó el ejemplo de Abraham para indicarnos que en el futuro existiría a través del diezmo un sacerdocio que habría de ser sustentado como principio y como reverencia. O sea, el diezmo fue una representación de reverencia y para sustento de los sacerdotes. ¿Me explico? Y eso no se entendió en el Antiguo Testamento, ni hoy. Ajá. Ya que lo vieron como una obligación y un sacerdocio que nunca lo vieron como algo importante y eterno. Porque miren, ¿qué es la ley? La ley solamente te dice, estás mal. No te salva. La ley te condena. Nada más te dice, estás mal. La gracia es la que dice, estás salvo. Entonces, hasta el día de hoy, por lo general, quienes más se quejan de las finanzas dentro de la iglesia son quienes menos aportan y los que menos interesados están en la eternidad. Chéquenlo. Ya vinieron a la mente muchas personas, ¿eh? De mucha gente que se queja, es que siempre están pidiendo dinero, y la gente que menos se interesa en su propia alma. Un día, un amigo de nosotros llegó a la iglesia y dijo esto en frente de unas personas. Dice, si tú no le confías tu cartera al pastor, ¿cómo le vas a confiar tu alma? ¿Make sense? Porque ¿qué es más importante? Para muchos la cartera. Sí, para muchos la cartera. Para muchos precisamente por eso nunca van a entender. Sí. Y mucha gente hasta la fecha está con gente ya vieja en el evangelio, está todavía con eso atorado ahí. Y dicen, ¿cómo le voy a dar lo que tanto trabajo me ha dado? Así. Pero no se han fijado en algo que pasa y que la misma Biblia lo dice. Dice Jesucristo, dice al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos no le están dando a Dios lo que es de Dios y el César se los está quitando. Así es. Porque el César no viene y te pregunta. Inclusive si el IRS se le pasó $5 que te dio de más hace 10 años, viene y te los quita. Y no te está preguntando, no viene y te pregunta. Así es. Ahorita yo supe de un caso donde iban a recibir como cerca de $10,000 por el income tax. Pero resulta de que hace tiempo atrás habían hecho una maniobra media rara ahí, entonces les depositaron nada más $1,000. ¿Por qué? Porque ellos no se andan con cuentos. Así es. O sea, si no estamos honrando a Dios, ¿qué es el dinero? No te lo vas a llevar, o sea, no nos vamos a poder llevar nada. ¿Y por qué sí estamos permitiendo de que el César te esté haciendo eso? Así es, hermanos. No te pide permiso, nomás lo hace. Sí, ahora, no sé si mi esposa les compartió la cantidad que nosotros pagamos de impuesto en el terreno, pero de más de $500 nosotros pagamos un poco menos de 60. ¿Es milagro? Dios honra su palabra. Dios honra su palabra. Ahora, si nosotros unimos al cheque que acabamos de recibir por parte del gobierno, porque nos regresaron impuestos del terreno del 2017, ¿cuánto salimos pagando? Nada. Yo lo he vivido y yo le puedo dar gracias a Dios de que es
yo llegué a escuchar a la hermana que estaba orando por eso y que de las finanzas y todo eso. Y es curioso cómo cuando por fin Dios le dio el dinero, bueno, que ella creyó que Dios le daba el dinero, cómo va y paga y Dios hace que pase todo esto. Y como que Dios nos hace ver de que es que necesitabas confiar más en mí. Sí. O sea, yo me iba a encargar, yo ya tenía todo. En orden. O sea, pero sí. A veces a uno como que se le olvida quién es Dios. Así es. Y eso. Y miren, vuelvo a repetir, quizás nosotros podamos siempre estar pensando, es que es mucho lo que estoy dando de diezmo. Por ejemplo, das $20 de diezmo, es que es mucho. Cuando tú recibes $20 de pago, ¿es mucho? Entonces, ¿es mucho? ¿Por qué es mucho para Dios y es poco para nosotros? Porque nuestro corazón está dividido, ¿no? No estoy hablando de los diezmos, conste. Estamos hablando de Melquisedec. ¿Sí? ¿En cuál versículo vamos? 10. Entonces, si hablamos de Melquisedec, reconocemos, y estoy concluyendo, si hablamos de Melquisedec, reconocemos que él es una de las múltiples apariciones de Cristo a través de todo lo largo del Antiguo Testamento. No estoy hablando de Jesús, estoy hablando de Cristo eterno, sí, el Hijo de Dios. Si hablamos del diezmo, estamos hablando de como que solo es un principio de nuestra obediencia y lealtad al honrar a Dios, reconociendo que todo le pertenece a Él. Todo. Y si hablamos del sacerdocio de Cristo, es que ahora es un sacerdocio lleno de oportunidades para servir a Dios. Miren, antes solamente se servía a Dios en el tabernáculo, sí, en el tabernáculo. Después que viene Cristo, se sirve a Dios en la iglesia y fuera de la iglesia a través de la predicación. ¿Sabes? El día de hoy nosotros podemos honrar a Dios en tantas maneras que ni siquiera nos imaginamos. Podemos honrarlo a través de la música, podemos honrarlo a través del dinero, podemos honrarlo a través de la escritura, podemos honrarlo a través de la pintura, podemos honrarlo a través de tantas cosas increíbles que uno dice, wow, o sea, miren, el que no tiene un ministerio dentro del cuerpo de Cristo es porque ya de plano Aún barriendo la iglesia. Cocinando, barriendo, miren, hasta para saludar hay que tener gracia, ¿no? A veces en algunas iglesias, yo he ido a iglesias donde parece que tienen guardaespaldas en vez de gente que recibe, ¿no? Decía un pastor, hermanos, pongan gente sonriente ahí es mi celular, es una, ¿cómo se llama? Es una alarma. Creo que está dentro de la chamarra, Juan. Gracias. Eso es así como se te acabó el tiempo. Les decía, a veces tenemos gente bien amargada recibiendo a la gente, ¿eh? La rendiga, parecen guaruras mal pagados, ¿no? Y no, yo creo que eso necesitamos cambiarlo dentro de la iglesia, ¿no? Hay tantas maneras de servir al Señor. ¿Cuál es la manera en que tú le puedes servir al Señor? Como decía Juan, quizás barriendo la iglesia. Hoy tenemos hasta aspiradora, ¿no? Gracias a Dios. Antes se doblaba uno las corvas, ¿verdad? Por decirlo así. Y hoy tenemos aspiradora. Hoy tenemos tantas cosas que
es mucho más fácil, ¿no? Pero todos podemos servir al Señor. Miren, ¿cuánto tiempo tienes que caminar delante del Señor para servir a Cristo? No mucho, no mucho. Depende de dónde lo vas a servir, ¿no? Pero aunque la instrucción bíblica es muy importante, nuestra relación con Dios es mucho más a fin de bendecir a otros. Entonces cuida que lo que tú hagas de veras pueda bendecir a otros. Una sonrisa. ¿A cuántos de ustedes les bendice una sonrisa? Especialmente cuando la necesitas. ¿Ah? Una palmada en el hombro, un abrazo. Y no estoy hablando de esos abrazos de compadre, estoy hablando de un buen abrazo, de sabes que te extraño, qué bueno que estás aquí, etcétera. Tantas formas que podemos bendecir al cuerpo de Cristo. Es un ministerio, ¿verdad? Amén. Un ministerio de abrazos. Sí, decía un amigo mío, dice que hay, y eso sí tenemos que tener mucho cuidado, el ministerio del beso, hay muchos hermanos que solamente las hermanas guapas se sienten el ministerio del beso. Hay que tener cuidado con eso. Muy bien. ¿Algún comentario? Nos vamos bien. Señor, te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Señor, podemos tener tantos temas a través de estos versículos, Señor. Muchas gracias por hablarnos, Dios, de este sacerdote, Melquisedec, que realmente, Señor, entendemos que es el ejemplo de Cristo. Es uno de los tantos ejemplos de Cristo en el Antiguo Testamento. Y, Señor, gracias porque podemos entender, Señor, que siempre el mayor bendice al menor. Y Dios, gracias porque nosotros ahora podemos bendecir también, no porque nos sintamos mayores, pero porque tú nos has hecho mayores, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de poder servir a otros. Ir, Señor, con nuestras finanzas donde no podemos ir físicamente. Bendecir con nuestras finanzas donde no podemos estrechar una mano o donde no podemos llevar un taco, Señor. Muchas gracias, Dios, por darnos la oportunidad, Señor, y la bendición de ser parte del cuerpo de Cristo y ayudar y bendecir a más. Padre, síguete exaltando en medio de nosotros, Señor. Síguete levantando, Dios, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.